Muy buenas tardes, el día de hoy les estaremos exponiendo nuestra reseña acerca de la peste. Nuestro grupo está conformado por Sara Payares, Janine Martínez, María Isabel Reyes mi persona, Fiorella de Bustamante. Sin nada más que aportar, empecemos con la introducción. La novela La peste, escrita por Albert Camus en 1947, es una obra literaria que traspasa su tiempo siendo un referente del existencialismo y la filosofía del absurdo. Su autor, Camus, es un escritor y filósofo francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957. Él se caracteriza por abordar en sus escritos preguntas sobre el sentido de la vida, el sufrimiento humano y la libertad frente a un mundo irracional. Esta novela se sitúa en la ciudad de Armenia de Orán, lugar en el cual se propaga la epidemia de la peste, causando así un cambio en la cotidianidad de las personas y poniendo a prueba tanto la moral como la solidaridad de ellos. Camus se ve influenciado con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, creando así de esta crisis sanitaria una metáfora que aborda temas como el sufrimiento humano, la indiferencia social y los desafíos de lo absurdo de la existencia. Entonces, esta obra toma relevancia en el siglo XXI, época la cual se vio afectada por el COVID-19, ya que en esta obra podemos reflexionar acerca de la responsabilidad tanto colectiva como individual de las personas frente a una situación límite. Entonces, esta obra no solo narra la cronología del avance de una enfermedad, sino que también nos aborda un debate sobre la ética y la filosofía de la condición humana en el momento de una enfermedad. Por ello es fundamental el análisis de esto para poder comprender cómo la literatura nos apoya o nos aporta en el análisis crítico y la solidaridad. En resumen, la trama se centra en el brote inesperado de peste en Orán, lo que provoca miedo, desinformación y un cambio drástico tanto en la vida social como en la institucional. Personajes como el Dr. Rius, que narran gran parte de la historia, y otros como Rambert, Tarau y el padre Panelius afrontan la crisis desde diferentes perspectivas y roles simbólicos. La novela expone el avance gradual de la enfermedad y las medidas que toman para contenerla, también como las emociones que surgen, como la solidaridad, la desesperación y la esperanza, lo que revela tanto como la flexibilidad como la fortaleza de la condición humana frente a amenazas que parecen no ser contenidas. Bueno, en primer lugar debemos enumerar esa profundidad filosófica que conlleva la obra de la peste, donde el autor Camus explora esa irracionalidad del sufrimiento, lo absurdo en este caso, la importancia de la solidaridad y la respuesta colectiva, esa ética colectiva como respuesta fundamental ante una crisis sanitaria. El ambiente sobrio y documental que aporta Camus elimina cualquier tipo de sentimentalismo con el fin de que el lector se centre en reflexionar sobre la condición humana. Además, el avance narrativo de la obra acompaña el avance de la peste, además de ser enriquecido constantemente de descripciones simbólicas que permiten al lector entender la gravedad del suceso y la tensión emocional que vivían los habitantes de Orán. En cuanto a los personajes, encontramos perfiles bastante desarrollados, perfiles existencialistas y sobre todo moralistas. Nuestro personaje principal, el Dr. Rius, podría ser representado o representaría en este caso ese humanismo práctico, pero también esa fuerza ética de querer combatir contra ese mal. Rambert, en contraste, muestra esa tensión entre el individualismo y la responsabilidad social. Encontramos otros personajes como Torru o el padre Panelius, el cual nos muestra distintas perspectivas
filosóficas que hacen enriquecer ese debate moral que hay alrededor de toda la obra. En conclusión, podríamos decir, hablando de esta parte de los contrastes, que Camus trata de buscar o de que el lector entienda, cómo funciona el ser humano ante una problemática, una tragedia sanitaria, cómo ellos se involucran, cómo se ven esas distintas perspectivas en esa situación. Por último, encontraríamos que la llegada de la peste a Orán causó un cambio radical, tanto social, emocional y también estructural, ya que ese miedo, esa desinformación y esa soledad fueron productos de la peste, pero también podemos notar cómo nace la ética y la solidaridad como un contraste a ese sentimiento de irracionalidad del sufrimiento, esa parte absurda del ser humano. Podemos compararlo con la crisis sanitaria que tuvimos respecto al COVID-19, la cual tiene ciertas similitudes con la peste, ya que nosotros vivimos en aislamiento, la cuarentena, pero también vivimos una época de bastante desinformación debido a las redes, lo que provocó miedo y desesperación, pero también provocó que supiéramos cómo cooperar entre nosotros para no sentir tan fuerte esa tragedia. En pocas palabras, la peste vendría siendo una metáfora sobre cómo los seres humanos sobrellevamos distintas tragedias colectivas. Finalmente, la peste de Albert Camus tiene relevancia hoy en día, ya que no solamente nos relata una epidemia, sino que nos muestra cómo valores como la solidaridad y la responsabilidad compartida son fundamentales para enfrentar esta crisis, así como lo hemos vivido con la pandemia del COVID-19. Camus nos invita a cuestionarnos la respuesta institucional y de la sociedad frente a situaciones de emergencia. A través de la historia hemos podido notar fallos o errores que se siguen viviendo hoy en día. La peste nos invita a reflexionar sobre sentimientos de sufrimiento y de incertidumbre humana. Además, los personajes toman posturas éticas y morales que nos ayudan a conocer más la condición humana. Actualmente, la obra nos invita a comprometernos con la sociedad, a fortalecer valores como la solidaridad, la empatía y el sentimiento de comunidad, que nos ayudan a mantener la dignidad y nos ayudan a enfrentar la crisis. Es por esto que la obra no solamente tiene una importancia y relevancia literaria, sino que nos ayuda a comprender